Imagínate que vas con un sastre a hacerte un traje a la medida, ¿no? Pero cuando llegas, en vez de dejarlo que te tome las medidas, le das un traje ya hecho de cualquier tienda departamental y le pides que lo haga así, exactamente como ese traje, con esas medidas. Pero luego cuando te lo entrega, le pides cambios, ¿no? O sea, le dices que te ajuste más la cintura, que el pantalón está muy largo, cosas así. Pues esto sería totalmente ilógico, ¿no? El tema de ir con un sastre, pues es dejarle que te tome las medidas y hacer algo que esté completamente adaptado a tu cuerpo. Y el tema para mí es que así diseñamos muchas veces pues nuestros propios negocios, ¿no? Y nuestros flujos de trabajo, nuestros sistemas de trabajo. En vez de estar hechos para nosotros, pues lo que hacemos es como replicar lo que ya conocemos o lo que ya tenemos en la cabeza o simplemente lo que vemos que existe en la industria. Obviamente estoy hablando de cuando trabajamos por cuenta propia, construyendo nuestros propios negocios, nuestros emprendimientos, cuando estamos haciendo cosas para nosotros. Cuando trabajamos para alguien más, pues bueno, son sus reglas y ya está. La manera de hacer sistemas de trabajo para cuando trabajamos con alguien más es otra totalmente. Pero cuando construimos algo, o sea que estamos nosotros de cero haciéndolo, es ilógico a veces que las reglas de nuestro negocio pues sean las de los otros negocios, ¿no? Incluso las de negocios para los que trabajábamos nosotros anteriormente. No sé, se me viene a la mente el ejemplo de los horarios, ¿no? Hay muchas veces en las que creemos, porque así nos han dicho siempre, que debemos de trabajar en horarios específicos o que debemos de comenzar a trabajar en horarios específicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, un horario estándar, por ejemplo, en las agencias de publicidad es entre las 9 y las 10 de la mañana comenzar a trabajar, ¿no? Y usualmente, pues cuando tú tienes esa regla en la cabeza, pues tú la vas a repetir, ¿no? O sea, tú vas a decir, pues aunque sea mi agencia o aunque sea mi propio negocio, mi negocio va a arrancar en este horario, ¿no? Y simplemente es porque así era en tu otro trabajo o porque así ves que lo hacen otros negocios o porque así es en la industria, ¿no? Pero verdaderamente cuando es tu propio negocio, pues si no es algo que te favorece a ti, no digo que no se pueda hacer en esos horarios, a lo mejor esos horarios te favorecen, ¿no? Pero si no te favorecen, pues no tiene ninguna lógica, ¿no? Verdaderamente que lo hagas así, o sea, repitiendo simplemente sistemas de la industria o de lo que tú conoces. Lo que verdaderamente deberíamos estar pensando es, por ejemplo, en este caso de los horarios, ¿no? Pues en qué horario funciono mejor yo para trabajar, ¿no? ¿Cómo hago para que mi trabajo abrace mi vida personal y mis pendientes personales y para poder estar feliz con lo que estoy haciendo o por lo menos tranquilo, ¿no? De repente el concepto de felicidad no es como mi top, más bien me gusta más hablar como de tranquilidad, ¿no? Como paz. Finalmente, la mayoría de las personas que estamos construyendo algo por cuenta propia, que estamos haciendo nuestros propios negocios, pues estamos pensando en hacerlo para tener libertad, para tener mayor campo de acción, para ganar más dinero, por supuesto, pero creo que sucede mucho en el ámbito del emprendimiento que terminamos construyéndonos jaulas de oro, ¿no? Como se dice vulgarmente, una jaula donde digamos como algo de lo que no podemos salir, pero finalmente de oro, ¿no? Porque pues pareciera que entonces, pues es mejor porque es nuestro, pero pues tenemos las mismas dinámicas que cuando trabajábamos para alguien más, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Y yo no he conocido a ni una sola persona que haya emprendido un negocio que no le haya sucedido algo así. O sea, que no le haya sucedido que en algún momento su propio negocio le haya como comido su vida personal o le haya comido como su propósito o su tranquilidad. Me parece que es algo por lo que, si tú estás empezando un negocio, es algo por lo que vas a pasar. Si ya has pasado por este proceso, me vas a entender, pero es algo pues que finalmente tenemos que reflexionar en voz alta en muchas ocasiones a lo largo de nuestras vidas, ¿no? A mí me parece que esto tiene todo que ver con el autoconocimiento. Yo por eso insisto tanto en la importancia de conocernos bien a la par de ir emprendiendo, ¿no? Porque digo a la par de ir emprendiendo porque me parece como un poco idealizado pensar que podemos llegar a conocernos a la perfección y luego emprender. Sí me parece que puedes tener un trabajo previo, ¿no? O sea, de autoconocimiento, a lo mejor en terapia o a lo mejor en viajes astrales, no sé, tú la manera en lectura, en diarios, o sea, la manera que tú estás utilizando para conocerte está perfecto. No quiero entrar en ese tema, simplemente me parece como que
es ilógico pensar que sí vamos a llegar al 100% de nuestro autoconocimiento y luego vamos a poder hacer otras cosas. Me parece que es algo que siempre hacemos a la par de otras cosas. Y además lo que vamos haciendo, por ejemplo, el emprendimiento en sí mismo, yo creo que es una herramienta de autoconocimiento porque finalmente pues conocemos muchas facetas de nosotros mismos que a través del emprendimiento que posiblemente si no estuviéramos emprendiendo pues no las conoceríamos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pues conoces cómo gestionas el poder, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú has sido empleado toda tu vida y de repente emprendes y eres jefe, cómo gestionas el poder es uno de los primeros aprendizajes que vas a tener que tener sí o sí, y te puede ir muy mal, te puede ir muy bien, te puede ocasionar muchas distorsiones de la realidad. Tener poder te puede, a lo mejor no te hace nada, ¿no? Y a lo mejor tú pensabas que sí y no te hace nada, pero finalmente es como algo con lo que te topas, ¿no? Cómo gestionas personas o cómo gestionamos personas, qué nos hace sentir inferiores o superiores, ¿no? De repente eso es algo como muy loco de ir descubriendo junto con el emprendimiento. ¿Qué pensamos de la gente que compite con nosotros? Es decir, ¿qué pensamos de la competencia? Es algo que de repente pues no sé, a lo mejor cuando tienes un trabajo como más seguro, no lo piensas tanto. Hay muchos puestos en los que sí, ¿no? O sea, digamos como puestos políticos, o empresas muy politizadas también, en donde los puestos como que se los arrebatan, ¿no? Pero es muy diferente pensar tu competencia con un par, digamos, por un ascenso, a pensarlo con un par de una persona que está generando una empresa también con sus propias ideas y que tú estás viendo las cosas que están haciendo y a veces por reconocer de que, güey, lo está haciendo chido. Ojalá se me hubiera ocurrido esa idea que se le ocurrió a esa persona, ¿no? Y saber competir también es parte del autoconocimiento que adquieres con el emprendimiento, ¿no? Hay mucho por aprender en el emprendimiento, ¿no? El gran tema, ¿no? A donde quiero regresar es que si no te conoces, pues es muy difícil que gestiones un negocio alrededor de tus propios valores. Es decir, ¿cómo vas a diseñar un sistema de trabajo alrededor de ti si tú no sabes quién eres tú o qué te favorece a ti? Tienes que irlo sabiendo, ¿no? Y tienes que probar además cosas, ¿no? Es parecido a lo que te decía del sastre, ¿no? Es como decirle al sastre que sí quieres un traje a la medida, pero no quieres que te tome las medidas, ¿no? Y además tú no te las sabes. Entonces, pues ahí adivínale, ahí nomás medio veme y así como con esta lógica diseñamos nuestros propios sistemas de trabajo, ¿no? Es algo muy, 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 muy común. Te voy a dar un ejemplo. A mí me choca ir al gimnasio a horas pico. Ay, a ver si no se mete el sonido del camión de la basura. Está como ahí al fondo. Bueno, si sí lo escuchan, una disculpa. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? A mí me choca ir al gimnasio a horas pico, ¿no? Entonces trato de ir entre el mediodía, digamos, y las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Muy, muy privilegiado de mi parte. Y yo sé que es un privilegio y no siempre lo puedo hacer así, pero en la medida de lo posible trato de hacerlo así o trato de organizar mi vida últimamente para que sea así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues muy sencillo. Debo de gestionar mi trabajo o mis sistemas de trabajo para que giren alrededor de esto y no al revés. ¿Por qué? Porque el ejercicio se está convirtiendo en algo importante para mi estado de ánimo. Entonces, cuando yo lo hacía al revés, lo que pasaba era que terminaba por no tener tiempo para hacer ejercicio o solo lo tenía en horarios donde no era motivante para mí hacerlo. Entonces, también eso puede ir pasando, ¿no? O sea, si no gestionas bien tu tiempo, tu energía, tus valores, pues cómo es que tu vida personal vas a hacerlo al revés, ¿no? O sea, vas a terminar generando un calendario de trabajo o un sistema de vida que funciona para tu trabajo, pero que no funciona para tu vida. Y eso, pues, algo de lo que no queremos, ¿no? O bueno, es una de las razones por las que estamos emprendiendo, ¿no? Muchas personas es para poder tener una vida personal, de otro tipo, ¿no? Yo sé que es un privilegio pensar así y no siempre se puede. O sea, también si me toca ir al gimnasio en horas pico y tal, pues lo hago, ¿no? O sea, no estoy diciendo que siempre sea así. Hay semanas que tengo más pesadas, hay momentos en los que no me puedo priorizar así, hay momentos en los que tengo que priorizar mi trabajo por encima de mi vida personal, pero me parece que es una forma de mentalidad que vale la pena tener en consideración simplemente, ¿no? O sea, es como un tema a tener siempre en nuestras cabezas, el siempre plantearnos ¿por qué estoy diseñando así mi negocio? Si a lo mejor esto no es algo que me sirve, no es algo que me favorece, y pues es mío, ¿no? O sea, yo decido cómo es. A lo mejor no es el ejercicio, ¿no? A lo mejor a ti te gusta, no sé,
puede ser algo de placer incluso, ¿no? A lo mejor a ti te gusta desayunar a las 12 del mediodía, ¿no? Porque es cuando te da hambre y te gusta pausar y sentarte a desayunar y tomarte tu café a esa hora. Pues bueno, pues y no te gusta tener pendientes, pues no los tengas. O sea, date, organízate para que tú tengas todos los días ese día, ese momento a las 12 del mediodía para sentarte y tomarte tu café en calma, voltear a ver tus bebederos de colibrís y trabajar en otros horarios, ¿no? No pasa nada si tienes cosas que hacer en la noche, si tú trabajas mejor a las 8 de la noche y tú quieres trabajar en ese horario, está perfecto. Pues no tienes por qué hacer las cosas como los demás, ¿no? En los horarios de los demás, incluso en posiciones, porque de repente creo que algo de lo que yo he vivido en mis propios negocios es en las posiciones en las que me ha tocado gestionar clientes o tener como atención a clientes, son en las que más me genera como tensión de repente, ¿no? Pero me parece que se puede organizar, ¿no? O sea, yo he tenido muy buena comunicación con clientes en donde yo les he dicho, yo solamente atiendo en estos horarios, yo solamente atiendo en estos momentos, o donde verdaderamente ni siquiera les digo nada, pero tampoco les respondo inmediatamente y lo terminan comprendiendo, ¿no? O más que comprendiendo, lo terminan asumiendo, que es como lo que a mí me interesa. O sea, no me interesa que me comprendan, me interesa que se ajusten a la dinámica de trabajo que yo estoy diseñando, ¿no? Evidentemente hay de todo. O sea, yo entiendo que esto puede tener 10,000 objeciones, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy en el proceso de abrir un restaurante ahorita y yo sé que yo no puedo ajustar los horarios del restaurante para que sean los horarios que yo quiera. Los restaurantes por industria tienen una manera de trabajar y mis empleados en ese restaurante van a tener un horario ajustado a la realidad del restaurante, ¿no? Y seguramente yo tendré que ir algunos días por la mañana, otros días por la tarde, pero hay cosas en las que van a haber sistemas de trabajo que van a tener que ver con las cosas de las que yo sea responsable de ese restaurante que sí voy a poder ajustar. ¿Por qué? Porque el restaurante es mío. Entonces yo voy a poder decir cómo se hacen ciertas cosas en algunos momentos en vez de simplemente estarlas copiando, ¿no? En términos de valores y de organización y de sistemas de trabajo, ¿no? En mi experiencia, este tema genera muchos miedos, mucha ansiedad, mucha tensión, muchas preocupaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con hacer las cosas diferentes a como estamos acostumbrados o a como nos dice la sociedad, siempre genera este tipo de tensiones, ¿no? Ir contracorriente me parece que es difícil, pero una vez que lo haces, pues el estilo de vida que comienzas a construir es increíble, ¿no? O sea, de verdad empieza a cambiar mucho nuestra relación con el trabajo, con nuestra vida personal, con nuestras relaciones, con nuestro por qué hacemos las cosas, empieza a cambiar y a modificarse y a enaltecerse y es algo muy, muy lindo, ¿no? Finalmente, pues si no estás haciendo un negocio para vivir feliz, con calma, en tranquilidad, con libertad, pues ¿para qué lo estás haciendo, no? Bueno, no te creas. Yo sé que hay muchas personas que lo hacen para ganar mucho dinero, ¿no? Que también me parece 100% válido. Solamente que yo no es mi meta última, digamos, ¿no? O sea, siento que puedo tener un mínimo indispensable de estabilidad financiera. Y luego a partir de ahí el extra que venga de dinero es un resultado de lo que estoy haciendo en mi vida, pero no es mi propósito como tal, ¿no? Hay gente para la que sí, el dinero es el propósito y está bien, también puede ser. Es parte del autoconocimiento. Finalmente todo termina cayendo ahí, ¿no? Si una persona, su propósito es el dinero, pues va a tener sentido para esa persona sacrificar todo lo de su vida personal para obtener el dinero, ¿no? Está bien, simplemente pues tienes que saberlo, tienes que saber cómo es para ti. Como te decía, pues tienes que conocerte, ¿no? O sea, o tenemos que conocernos y saber qué es lo que queremos para diseñar un sistema de trabajo que funcione para nuestros valores, para nuestros propósitos, para lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Pues si no, lo que hacemos es que compramos un traje en una tienda departamental y se lo llevamos al sastre para luego quejarnos con él, ¿no? De por qué no me queda ese traje, ¿no? ¿Por qué me estresa ponerme ese traje en vez de darme placer? Y bueno, esa es mi reflexión de este capítulo, la importancia de poner nuestras reglas, el éxito en nuestros propios términos, definir nuestros ideales, el autoconocimiento, entender que trabajamos para nosotros y no para otras personas cuando estamos emprendiendo y que si tú eres dueño de tu negocio, de tu emprendimiento, pues ese negocio puede desarrollar los sistemas que tú quieras basados en ti, que eres el dueño y señor de ese espacio en específico. Te mando un abrazote y nos vemos pronto. Chao.